Bueno, el poder no se ejerce igual en todo el mundo, eso está claro. En este análisis vamos a ver cómo entender las mecánicas de las democracias es literalmente descubrir esas reglas ocultas que definen el día a día de naciones enteras. Hoy vamos a explorar cómo un pequeñísimo cambio en el diseño del gobierno puede alterar y de forma súper drástica quién tiene el control y sobre todo cómo rinde cuentas. Y para arrancar, la gran pregunta. ¿Funcionan igual todas las democracias? A ver, existe esta tendencia de asumir que la palabra democracia significa exactamente lo mismo en todas partes, pero la realidad es que hay más de 100 democracias en el mundo y ni una sola pareja que opere de forma idéntica. Romper de raíz con esta falsa suposición de que el poder se administra igual en cada país es sin duda el primer paso para entender de qué va todo esto. Para que nos situemos, este es nuestro mapa de ruta de hoy. Primero hablaremos del poder en democracia, luego pasaremos por el sistema presidencialista y el parlamentario para poder compararlos cara a cara. Después echaremos un vistazo al modelo semipresidencialista y terminaremos hablando de por qué todo esto es clave para la ciudadanía. Empezamos con el primer punto, el poder en democracia y cómo funciona realmente en la práctica. Y esto nos lleva directos a nuestro segundo apartado, el sistema presidencialista, el gran protagonista en América. A ver, las mecánicas del poder definen la realidad de un país, así de simple. No se trata solo de ir a votar y ya está, sino de cómo esos votos se convierten en autoridad real. El presidencialismo es el modelo que domina casi por completo el continente americano. Hablamos de Estados Unidos, México, Brasil, Argentina. En este diseño tenemos algo así como una doble validación. Por un lado votamos directamente al presidente y por otro al Congreso. Además, y esto es importantísimo, la persona que preside tiene una función doble. Es la cara visible, el símbolo de la nación, pero también es quien administra el país en el día a día. Todo esto viene atado a un mandato fijo. Vamos, que la única manera de sacar a esta figura antes de que acabe su turno es mediante un proceso súper excepcional por delitos graves. Seguro que os suena el término, el famoso impeachment o juicio político. Claro, los resultados que produce este diseño son súper interesantes. La gran ventaja, por un lado, es la estabilidad. El gobierno no se va a caer por la primera crisis política menor que pase por ahí. El líder tiene su tiempo garantizado para intentar sacar adelante su programa. Pero ojo, porque el riesgo es enorme. El bloqueo absoluto. Imaginad un país entero atascado durante años, sin poder aprobar leyes estructurales. Esa es la fricción, casi constante, que se da si resulta que la presidencia y el Congreso están dominados por partidos totalmente opuestos. Es como intentar conducir con el freno de mano puesto. Pasamos ahora al punto 3, el sistema parlamentario, que es básicamente el modelo por excelencia en Europa. Si cruzamos el charco y nos vamos a países como Alemania, España, Italia o el Reino Unido, vemos que la cosa cambia bastante. Aquí, la arquitectura del poder no busca separar todo, sino que fomenta una estructura súper colaborativa. El concepto clave aquí es la fusión de poderes. Nosotros, los ciudadanos, únicamente elegimos a los miembros del Parlamento. Y luego son ellos, los parlamentarios, los que eligen al líder del gobierno. A diferencia del presidencialismo, aquí el Ejecutivo está dividido, es dual. El poder real, el del día a día, lo tiene el jefe de gobierno, que solemos llamar primer ministro o presidente del gobierno. Por su parte, el jefe de Estado, ya sea un monarca o un presidente de la República, se queda con un papel mucho más simbólico y representativo. Y ojo con esto, porque nos lleva a uno de los mecanismos más dramáticos y rápidos de la política mundial, el voto de censura o la moción de censura. Fijaos en la diferencia. Un primer ministro no tiene su puesto asegurado por un tiempo fijo. Si pierde el apoyo de la mayoría del Parlamento, le pueden echar. Y es un auténtico terremoto político que ocurre de forma casi instantánea. Y bueno, por el otro lado, el líder del gobierno también tiene un botón rojo, la capacidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas cuando lo considere. Como veis, es un equilibrio que puede parecer un poco precario, pero que también lo hace tremendamente ágil. Vamos al cuarto punto, la comparativa directa de sistemas, un frente a frente para asimilarlo todo. Poner estas mecánicas tan complejas frente a frente ayuda muchísimo a entender sus profundas diferencias. Si miramos de dónde viene el poder, en el presidencialismo el voto va directo a esa figura central. En el parlamentarismo, en cambio, el poder emana de forma indirecta desde la Cámara Legislativa. Esto lo cambia todo en cómo se relacionan los poderes. El primero obliga a una separación muy rígida y el segundo exige estar colaborando de forma constante. Hablando de estabilidad, un mandato presidencial te da una seguridad temporal inamovible, en clarísimo contraste con la fragilidad de un gobierno parlamentario que, como hemos visto, puede disolverse muy rápido. Pero si nos fijamos en la eficacia para aprobar leyes, una presidencia aislada puede sufrir bloqueos interminables y superdolorosos, mientras que un primer ministro que tiene mayoría tiene prácticamente una vía rápida y directa para sacar adelante sus leyes. Llegamos al quinto punto, el modelo semipresidencialista, la alternativa mixta.
Porque claro, el diseño político no se limita a blanco o negro. Hay una alternativa, un modelo híbrido que intenta quedarse con lo mejor de ambos mundos. Francia es el ejemplo perfecto de este equilibrio. Aquí las funciones del Ejecutivo están directamente divididas. Tienen un presidente elegido por voto directo con muchísima autoridad, pero enfocada sobre todo en defensa y relaciones exteriores. Esto aporta al país la estabilidad de un jefe de Estado con mucho peso global, pero a la vez convive con un primer ministro que se encarga de la política interna y que tiene que rendir cuentas constantemente ante el Parlamento. Es una arquitectura fascinante. Consigues una presidencia sólida hacia afuera, pero con un gobierno muy fiscalizado hacia adentro. Y para terminar, el sexto punto, la importancia ciudadana. ¿Por qué conocer esto es fundamental? Porque comprender estos engranajes mecánicos va mucho más allá de un simple ejercicio académico. Es que impacta profundamente en la psicología colectiva de una sociedad y en cómo asignamos las responsabilidades. En un sistema presidencialista, todo recae sobre una figura central muy clara. Esto genera casi de forma natural una política muy personalista. La narrativa a menudo se centra en la búsqueda de un líder salvador. El parlamentarismo, sin embargo, te exige una mentalidad completamente distinta, engendra una política de coaliciones. Todo se basa en el trabajo conjunto, en la negociación y en los pactos continuos. Es una cultura fundamentada en el consenso obligado. Sin él, simplemente, no se puede avanzar. Al final, todo este análisis nos lleva a una realidad que es fundamental. No existe un sistema perfecto. Cada diseño trae consigo sus propios riesgos y recompensas, y el éxito de uno u otro depende intrínsecamente de la cultura política del país. Si pones un sistema parlamentario en una sociedad superdividida y sin voluntad de diálogo, puedes acabar con una sucesión interminable de gobiernos colapsando cada pocos meses. De manera paralela, si tienes un sistema presidencialista fortísimo, pero sin los contrapesos judiciales o legislativos adecuados, corres el gravísimo riesgo de derivar hacia el autoritarismo. Vamos, que las reglas importan muchísimo, pero el contexto en el que se aplican es lo que siempre va a determinar el resultado. Para cerrar, os dejo con una pregunta clave flotando en el aire. ¿Cómo creéis que interactúa la cultura política con el sistema de gobierno? Pensadlo bien. Las actitudes, la historia y las costumbres de una sociedad moldean la arquitectura del poder que se elige, pero al mismo tiempo son moldeadas por ella. Entender este vínculo es absolutamente esencial para desentrañar cualquier realidad política contemporánea. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado sobre cómo funciona realmente el poder en democracia.